Buenas noches, mi nombre es Gloria Hernández Flores, voy a presentar el proyecto integrador de la materia Investigación de Mercado. Mi número de matrícula es NCI 034120. Y bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta: ¿qué se tiene que hacer con los resultados después de una investigación de mercado? Bueno, lo que se tiene que hacer es analizar los resultados y conforme a ese análisis se pueden tomar decisiones interesantes, porque en ese análisis podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, podemos identificar algunas variables que se hacen en ese estudio de mercado. También se pueden identificar algunos grupos objetivos o algunos datos atípicos que nos salga de esa investigación de mercado. Existen diferentes tipos de investigación de mercado y bueno, pues voy a señalar alguna de ellas. Es la prueba que conocemos como U. ¿Qué es lo que sucede con este estudio? Es que lo que se toma son dos poblaciones muestra y lo que se hace es que se contrastan los resultados que salgan de este estudio de mercado, y lo que se hace es de ahí sacar un rango promedio de lo que queremos identificar. No sé, por ejemplo, a lo mejor el gusto por algún producto o consumo de algún producto. Entonces ahí lo que se comparan son los resultados de los grupos y de ahí ya se saca un rango promedio. Y bueno, tenemos otra metodología que es la prueba de rasgos de Wilcox. ¿Y qué es lo que sucede con esta? Bueno, esta es una metodología muy sencilla. Lo que se va a hacer es que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Queremos saber de un grupo de personas, no sé, de la oficina, el peso promedio de todas. Posteriormente a ello, vamos a meterle una dieta y vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer con esta metodología es como revisar el antes y después. ¿Cómo empezaron con este programa de nueva alimentación y de ejercicio? ¿Cuánto pesaban? Y después de un rango de tiempo, ¿qué resultados se obtuvieron? Entonces, aquí lo que ayuda a identificar es cuál fue la diferencia entre cómo se inició la prueba y cómo terminó. Esto es otra metodología. Y otra metodología pues son las pruebas de K. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues igual, aquí lo que sucede es que se analizan datos de grupos totalmente independientes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se hace una sumatoria de todos los datos que se consiguieron y de ahí se calculan como los rangos, los grupos, ¿no? Y a lo mejor ahí también podemos identificar algunos valores críticos, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿para qué nos puede ayudar? Bueno, pues podemos identificar a lo mejor evaluar algunas preferencias, podemos evaluar a lo mejor a quién se inclina, por ejemplo, más el consumidor, ¿no? Y luego, bueno, pues también otro punto que tenemos que ver es qué es el coeficiente de concordancia Kendall, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta metodología? Bueno, esta metodología es también muy sencilla, porque lo que sucede con ella es que vamos evaluando y vamos colocando, por ejemplo, solamente dos dígitos, 0 y 1, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer es, podemos hacer una encuesta donde tenga valores 0 y 1, donde es como sí o no. Y cuando, por ejemplo, no sé, encontremos ceros, quiere decir que pues no es viable, que las personas estén en desacuerdo o que no les gustó el producto. Y cuando es 1, bueno, pues que significa que está de acuerdo, ¿no? Y también otra de las metodologías que nos permite evaluar, bueno, son los test Friedman. ¿Qué significa? Bueno, aquí lo que nos ayuda es nada más identificar o evaluar el cambio de puntuaciones, ¿no? O sea, qué sucedió
sucedió antes, qué sucedió después, y ahí lo que evaluamos es esa variación. Bueno, y por último, ¿qué es lo que sucede después de una investigación o qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, ya dijimos que es un análisis y después de eso, pues se tiene que hacer una presentación y esta presentación es ¿qué es más útil? O sea, ¿cuál es cuál es la presentación más útil para presentar los resultados de un análisis de mercado? Entonces pueden ser como las tradicionales, como anteriormente estaban como muy estructuradas, donde había una portada, donde había un índice, donde había un resumen ejecutivo, ¿no? Y detallado, había el método utilizado, etcétera. O también puede ser otro modelo donde ya viene pues ya más específico, muy concreto, que viene en 3 pasos, donde viene la adaptabilidad, o sea, qué tanto realmente el producto va a ser aceptado o no, también hay presentaciones muy visuales, etc. Considero que ambos son métodos aún viables, esto depende mucho de la necesidad de la persona que está haciendo la investigación o hasta dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, podemos utilizar las dos, considero que aún se pueden utilizar las dos dependiendo la profundidad a donde queremos llegar, porque podemos, por ejemplo, en el resumen ejecutivo sí puede venir muy detallado todo lo que queremos, ¿no? O también solamente quisiéramos saber si las personas aceptan o no aceptan el producto. Entonces, dependiendo mucho de la necesidad del consumidor. Muchas gracias.